Es un gozo, una bendición tenerlo aquí con nosotros. Nos gozamos, nos deleitamos al estar aquí en la casa de nuestro gran Dios. Y siéntase a gusto, siéntase en casa. Esta es la casa de Dios. Y vamos a ver la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 18, versos del 1 al 3. Aquí tenemos unas cositas, hermanos, que como vamos a hablar del alfarero, no sé en qué nivel se encuentre usted. No en el nivel de Free Fire, sino aquí en esto, ¿verdad? Sí, aquí tenemos un adobe, un tabique, bueno, adobe, ¿verdad? Pues está hecho de barro. Después tenemos una macetita, una cazuelita también de barro, y tenemos un florero y un jarrón así para el agua. Y todo esto se llevó un proceso. Y yo le preguntaba a usted en cuál nivel se encuentra. ¿Estamos en este? Este tiene todavía muchas impurezas, ¿verdad? El barro fue hecho de barro, pero no fue refinado. Se agarró, se escarbó y así se echó en el molde y así está. Este ya fue un poco más refinado. Más ya no tiene ninguna piedrita porque fue refinado, pasó por el proceso, pasó por la rueda. Este no pasó por la rueda del alfarero. Tampoco, sí pasó por la rueda. Y yo le pregunto, ¿en cuál nivel está usted? Porque Dios es el alfarero y Él nos va a poner en la rueda, hermanos, porque Él está haciendo una obra maestra en nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6, puesto de pie. Yo leo el verso 1, usted el 2, así alternadamente, hasta el verso 6, lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Viene la pregunta: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Buen Dios y Padre celestial, Padre, somos el barro, tú el alfarero. Estamos en tus manos, Padre. Ponnos en tu rueda, Dios. Quita las asperezas que hay en nosotros, Padre. Ese mal carácter, esa impaciencia, esa amargura, Dios. Quítala de nosotros, Padre, y que seamos la obra maestra que tú quieres hacer en nosotros, Padre. Santifícanos más y más, Dios. Y Padre, háblanos el día de hoy con tu palabra, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. En la montaña Rushmore, en Dakota, Estados Unidos, se pueden ver talladas en la roca la cabeza de 4 presidentes norteamericanos. Los presidentes son George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Roosevelt. Esos presidentes fueron escogidos por su liderazgo y por sus logros en la historia de los Estados Unidos. El escultor Jackson durante 14 años dirigió a cientos de trabajadores para terminar el proyecto. Ellos, para terminar esa obra, utilizaron explosivos peligrosos,
herramientas especiales para tallar la roca. Ellos colgaban de cuerdas para realizar el trabajo. Y cuando todo quedó terminado, le preguntaron al escultor: ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Él dijo: las cabezas de los presidentes ya estaban allí. Lo único que nosotros hicimos fue quitar lo que le sobraba a la montaña. Todos tenemos cosas que nos limitan ser una mejor persona. Quizás tengamos mal carácter, impaciencia, amargura, celos. La buena noticia es que Dios no ha terminado con nosotros. Dios va a seguir puliéndonos, y así como a esa montaña, Dios nos va a ir quitando cosas que nos sobran. Dios nos va a ir refinando, nos va a ir haciendo una obra maestra. Dios va a trabajar en nosotros para pulirnos, para refinarnos, y Él va a hacer que seamos una mejor persona, que seamos un mejor cristiano, una mejor esposa, un mejor vecino, un mejor todo. Por eso el verso 6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. El barro, para ser transformado en una hermosa vasija, tiene que ser colocada en la rueda, y ahí va a girar. Y mire, Dios muchas veces lo va a poner en su rueda, en la rueda del alfarero, y le va a dar vueltas a su vida. Lo va a poner en una situación incómoda, tal vez en una situación injusta, tal vez alguien lo trate mal, pero todo eso Dios lo va a permitir para que de nosotros se vayan quitando esas impurezas, ese mal carácter, ese genio, esa amargura, esa impaciencia. Y va a llegar el momento en que Dios va a decir: ahí está mi obra maestra. Vamos a llegar a reflejar el carácter de Cristo, los valores de Cristo, las actitudes de Cristo. Hoy vamos a ver cómo ser transformados por Dios. En primer lugar, para ser transformados por Dios, usted debe quedarse en la rueda y debe ser moldeable. Mire, muchas veces Dios va a poner situaciones difíciles en su vida para hacerlo una mejor persona. Supe de una vecina que se cambió a un nuevo vecindario, y cuando estaba desayunando con su esposo, esta nueva vecina le dice a su esposo, mirando por la ventana: amor, mira, aquella vecina está tendiendo su ropa, pero su ropa no la lavó bien, tiene manchas, está sucia. Me pregunto qué detergente utilizará. Y así pasaban los días, y siempre eran los mismos comentarios: aquella vecina no sabe lavar. Algún día le voy a enseñar cómo se deben hacer las cosas. Un día la vecina miró que su vecina estaba tendiendo la ropa, pero estaba limpia y brillante como debería de estar. Y la vecina le dice a su esposo: amor, mira, la vecina ya aprendió a lavar su ropa, ahora sí está blanca y brillante como debería estar. El esposo, con una sonrisa, le dice: amor, hoy me levanté temprano y limpié los cristales de nuestra ventana. Mire, quizás la gente no esté tan mal, quizás la gente no esté tan equivocada. Quizás lo que necesitamos cambiar seamos nosotros. Algún día haga un alto en su vida, deténgase, párese frente al espejo y pregúntese: Dios, quizás sea yo quien necesite un cambio. Si no puede ver todo lo positivo, si no puede ver lo que la gente hace bien, si tan solo está viendo lo que ellos hacen mal y quejándose, es porque algo está mal en su interior.
Hay un problema dentro de usted. Necesitamos cambiar. El verso 3 dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero al que el profeta Jeremías ve, él llega a la casa del alfarero porque Dios le dijo: ve a casa del alfarero. Él llega y el alfarero está sentado, está en la rueda. Mira, la rueda es algo que él va a pisar acá abajo y va a estar girando y girando y girando. Él tenía barro allí, él estaba trabajando, y Dios dice que él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y va a haber momentos, ocasiones en que Dios nos va a poner en su rueda, en situaciones injustas, situaciones incómodas, en gente que lo trate mal, en gente que lo ofenda. Pero no se baje de la rueda, no se impaciente, no se enoje, no se moleste, no pierda la calma, porque muchísima gente, cuando es puesta sobre la rueda, cuando enfrenta una situación injusta, una situación incómoda, se bajan de la rueda, se enojan, se molestan, se quejan, se amargan y dicen: lo voy a poner en su lugar. La próxima vez que lo vea, me va a escuchar. Le voy a decir lo que pienso de él, qué se cree que es. Y si responde de la misma manera que hace 5 años, es porque nos hemos bajado de la rueda. Mi punto es: no viva molestándose, ofendiéndose, impaciente, con autocompasión. Quédese en la rueda del alfarero. No deje que le amarguen la vida. Mire, tenga un nuevo enfoque. Cuando esté en unas circunstancias adversas, usted debe saber que Dios lo tiene en su rueda, y usted debe tener un nuevo enfoque y decir: Dios, creo que tú guías mis pasos. Creo que me tienes en el tiempo correcto, con la gente correcta, con las circunstancias correctas, y creo que me estás refinando. Así que voy a mantener la paz, voy a mantener la cordura, no voy a ser grosero la próxima vez. Quédese en paz. Cuando atraviesa una desilusión, alguien lo trató mal, alguna injusticia, significa que debe necesitarlo. Dios lo puso en la rueda para refinarlo. En vez de desanimarse, viviendo en autocompasión, ¿qué es en la rueda? Mire, mantenga la paz y el amor y el perdón hacia esa persona. En medio de esas circunstancias, en vez de quejarse por quienes lo sacan de quicio, reconozca que es una prueba, que está en la rueda del alfarero. Tenga una nueva perspectiva. Están allí para ayudarlo a sacar lo mejor de usted. Cuando recién nos casamos, Lore y yo, que íbamos a salir por ahí a pasear o a comer o algo, yo le decía: Lore, ¿estás lista? Sí, estoy lista. Yo salía, me metía en el carro y esperaba y no llegaba. Y no, yo me impacientaba, me molestaba, empezaba a tocar el claxon, a pite y pite. Todos los vecinos se enteraban que la estaba esperando, que ya me impacientaba, que no llegaba. Y no llegaba. Salía del auto, regresaba con ella y le decía: creí que dijiste que estabas lista. Y ella decía: estoy lista. Por favor, ¿puedes caminar y meterte en el auto? Esto pasaba vez tras vez.
Y eso me estresaba. Yo oraba a Dios y decía: Dios, cámbiala. Dios, hazla así, hazla así. La tenía en mi rueda, pero me di cuenta que eso no funcionaba. Y ahora, cuando ella me dice: estoy lista, sé lo que eso significa. Si los que saben de fútbol americano, es como cuando ahí en el reloj dice que faltan 2 minutos, pero en realidad esos 2 minutos los van a extender a 45 minutos. Entonces, cuando Lore me dice: estoy lista, ya sé lo que significa. Entonces voy y me siento en el sillón, me como algo, veo las noticias, salgo para afuera, corto el césped, lavo el carro, voy a la tienda. Dios no la ha cambiado a ella. Nunca va a estar lista. Pero sí la usó para cambiarme a mí. Entonces, va a haber momentos difíciles que van a estar allí, porque Dios no quiere que seamos así, un pedazo de barro, un tabique. Y por eso es que vamos a enfrentar situaciones difíciles. Dios las va a poner allí, mire, a propósito. Fueron orquestadas divinamente por Dios, no para que nos quejemos, para que nos impacientemos, para que nos amarguemos. No, fueron puestas allí esas circunstancias adversas para quitar nuestras asperezas, para hacernos más pacientes, para hacernos más amorosos, para hacernos más comprensivos, para mantener la paz. Entonces, la próxima vez que esté en la rueda, sepa que es una prueba para quitarle las asperezas. No responda de la misma manera que hace años atrás. En segundo lugar, si Dios lo puso en la rueda del alfarero, Dios usará personas difíciles para refinarlo. Primero dijimos, Dios va a usar situaciones difíciles, pero después Dios usará personas difíciles para refinarlo. Todos tratamos con gente difícil, con gente que nos incomoda, con gente que nos vuelve loco, con gente que nos saca de quicio, con gente que nos trata mal. Tal vez ese familiar sea muy difícil, pero Dios lo puso allí para mejorarlo a usted. Ahí están, mire, no están por casualidad. Tal vez estamos rodeados en la casa, en el trabajo, en la comunidad, de personas difíciles de tratar. Pero miren, no están allí por casualidad. Dios los puso allí con un propósito: hacerlo mejor a usted. Y tal vez esas personas nunca cambien. Cambie usted. Porque muy a menudo oramos: Dios, cambia a mis hijos que me sacan de quicio. Dios, quita a esas personas que me irritan, quítalas de mi vida. Muchas veces oramos justamente por lo que Dios quite, por lo que Él quiere usar para cambiarnos. Mire, nunca ore que Dios cambie a esa persona sin primero decir: Dios, cámbiame a mí, refíname a mí, Dios. Entonces, si tiene personas que le irritan, que le amargan, que le molestan, que acaban con su paciencia, ellos están allí como un instrumento de Dios, son su rueda. No para que usted se enoje, no para que usted se amargue,
no para que usted se irrite. Ellos están allí para hacerlo a usted una persona más amorosa, más comprensiva, más perdonadora, para que saquen lo mejor de usted, para que saquen el carácter de Dios que está en usted, para que saquen el fruto del Espíritu Santo que hay en usted. David, antes de ser el rey de Israel, fue puesto en la rueda del alfarero. Dios le puso personas difíciles a su alrededor, no para que se amargara, no para que se impacientara, no para que se llenara de cólera, no para que empezara a gritar, a insultar. No, Dios puso acerca de David personas difíciles para refinarlo. ¿Y sabe quiénes eran esas personas difíciles en la vida del rey David? Su propia familia. Incluso el rey Saúl. El rey Saúl lo andaba buscando, lo quería matar, tenía celos de David. Y cuando David lo tuvo en sus manos para matarlo, ¿sabe que David no se bajó de la rueda? No se impacientó, no se enojó, no se irritó. Él perdonó la vida al rey Saúl. Después, en una ocasión, cuando David fue a llevarle víveres a sus hermanos que estaban allá en la guerra, cuando lo ve venir su hermano mayor, le dice a David: ¿para qué has venido acá? ¿Con quién dejaste aquellas pocas ovejas que tenemos? Te conozco, sé que eres un chismoso. Para ver la batalla has venido. Mire, David se pudo haber bajado de la rueda, irritarse, enojarse, defenderse, poner en su lugar a su hermano y decirle: ¿tienes celos de mí? Porque yo seré el nuevo rey de Israel y no tú. Pero ¿sabe que David se quedó en la rueda? ¿Y sabe qué hizo? Se quedó callado. No dijo palabra. Se fue. Mi punto es: no pelee por todo lo que le irrita, por todo lo que le disguste. Deje que Dios lo refine. Tome la decisión y diga: voy a morderme la lengua. Me voy a aguantar de decirle a sus cosas. Me voy a aguantar las ganas de ponerlo en su lugar. Me voy a mantener en paz. Y Dios sigue refinándome. Ustedes saben que mi suegra vive ahí con nosotros o nosotros con ella. Y yo siempre hacía bromas con ella. Con Gesed, con David y con Isaac estábamos allí comiendo y siempre sacaba una bromilla ahí de la suegra. Y pues mi suegra ahí estaba escuchando siempre. Y después, pues siempre le dábamos. Un día dice Gesed que fui bueno con ella. Y fue y le dijo a mi suegra: abuelita, mi papá ya es bueno contigo. Y vino y me dijo a mí: no, hermanos, yo sentí que tenía que cambiar. Le pedí perdón a mi suegra y le dije: suegra, perdóneme por no honrarla en todo este tiempo. Perdóneme por no valorarla, por no apreciarla. Y créame que Dios ha cambiado mi corazón. Y amo a mi suegra. Eso solo lo puede hacer Dios. Hermanos, tenemos tiempo, mire, viviendo de maravilla. La persona que lo irrita, Dios la está usando como lija para quitar sus asperezas. Mire el verso 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Pero dice: y la vasija que él hacía,
que el alfarero estaba haciendo, dice, se le echó a perder en sus manos. Y dice uno, ¿cómo? Pero a veces sucede que aunque Dios nos tiene en sus manos y Él le está haciendo una vasija de honra, una vasija hermosa, pero a veces por nuestro mal carácter, por nuestra impaciencia, por nuestra imprudencia, por nuestra lengua suelta, nos echamos a perder en sus manos. Y aunque ya llevamos años trabajando allí con esas cosas, trabajando nuestro carácter, lo podemos echar a perder todo. Mire, todos empezamos en el mismo nivel en esta vida, siendo barros. Todos empezamos siendo barros. Todos tenemos impurezas, impaciencia, egoísmo, enojo, iras, pleitos, pero no todos nos quedamos en este nivel. Hay quienes pasan al segundo nivel, al tercer nivel, al cuarto nivel, y hay quienes ya son unas personas maravillosas, que ya no se irritan por las personas difíciles que están en su lado, que ya no se enojan con facilidad. Son personas alegres, son personas gozosas, son personas que reflejan el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, y uno las ve y dice, wow, ha sido cambiado, wow, ha sido transformado, Dios ha hecho la obra en él. Y son personas más finas, más elegantes, más refinadas, más gozosas, perdonan con más facilidad. Y sabe que cuando alcanzamos ese nivel de refinación, nos convertimos en un imán de las bendiciones de Dios. Cuando usted esté refinado, cuando usted ha sido transformado, sabe que Dios va a liberar cosas en su vida, va a traer bendiciones a su vida. Leí de que en la costa de Estados Unidos pescar bacalao era un negocio muy lucrativo. En todo Estados Unidos había mercado para el bacalao, pero enfrentaron un problema: cómo distribuirlo a todas partes. Entonces tuvieron la gran idea de congelar el bacalao y lo empezaron a enviar congelado como muchos otros productos. Pero encontraron el problema que a la hora de cocinarlo, el bacalao no tenía ningún sabor. Ellos tuvieron otra idea y decidieron mandar vivo el bacalao. Así que en grandes cisternas rodantes, con agua del mar fresca, pusieron dentro el bacalao y lo enviaron vivo. Pero no solucionó el problema. Por el contrario, empeoró. Aun y cuando el bacalao llegaba a su destino vivo, pero por no estar en movimiento, por permanecer quieto, se hacía blando, y a la hora de cocinarlo no tenía sabor. Ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Alguien tuvo una brillante idea y dijo, ¿y por qué no metemos algunos bagres junto con el bacalao? El bagre son los enemigos número uno del bacalao. Así que metieron los bagres, y el bacalao, si quería mantenerse vivo, tenía que estar en movimiento, nadando, estar alerta, vigilando al bagre. Y cuando llegaba a su destino, el bacalao estaba rico y sabroso como en las costas de Estados Unidos. ¿Cuál es mi punto? No se queje de los bagres, no se queje de la gente difícil. Es más, mire, la próxima vez que los vea, con una sonrisa, abrácelos, bendígalos, dígales que tengas un excelente día. La primera vez que lo haga le va a costar un poco de trabajo. La segunda vez será más fácil, la tercera más fácil. Después de cierto tiempo, usted no va a tener ningún problema con esa persona difícil.
A veces lo que parece un enemigo es para su ventaja. Dios usará personas difíciles para refinarlo, para pulirlo, para crecer su carácter. La persona que lo saca de quicio, que lo irrita, esa persona que no lo trata bien, que siempre lo está criticando, Dios lo puso para bendecirlo, para refinarlo. Fue orquestado divinamente por Dios para mejorarlo, no para deformarlo. Quizás trabaje con un bagre, quizás esté casado con un bagre, quizás su suegra sea un bagre, pero no se irrite por eso. Deje que Dios lo pula. Dos cosas. Número uno, Dios lo va a poner en situaciones incómodas para refinarlo. Dos, Dios le va a poner personas difíciles a su alrededor para refinarlo. No para que saque su coraje, no para que explote en ira. Y tres, hoy le pido, quédese en la rueda. Colabore con Dios. Y yo por años pensé que era el enemigo atacándome, pero hoy puedo decir que fue Dios quien permitió esas circunstancias difíciles, quien permitió esas gentes difíciles para mejorarme, para hacerme una mejor persona, para ser un mejor padre, para ser un mejor cristiano. Cuando usted se encuentre en una situación incómoda en la que se siente ser impaciente, siente regañar a alguien, es tentado a molestarse, a ofenderse, entonces tiene que reconocer que es una prueba y que está allí por una razón. Dios lo permitió. Colabore con Dios. Mire el verso 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Déjeme decirle que lo que Dios comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, vamos a estar en su rueda. Vamos a luchar con situaciones incómodas. Vamos a tener a nuestro alrededor gente difícil, pero colabore con Dios. Es para su bien. Años atrás, y con eso termino, el gobierno de Tailandia quiso construir una nueva autopista, pero justo en medio del camino había una gran estatua religiosa que el pueblo veneraba grandemente. Era una imagen muy grande, de 20 metros, 30 metros de altura. Estaba hecha de barro y sabían que debían moverla con mucha delicadeza. Llegaron las grúas, con mucho cuidado comenzaron a levantar la estatua, pero el barro comenzó a agrietarse y a agrietarse. Ellos tuvieron que hacer un alto, parar, hacer reajustes, comenzar de nuevo. Y cuando la llevaban para su lugar, el barro seguía agrietándose. Cuando finalmente la pusieron en su lugar donde debería de estar, un pedazo grande de barro se desprendió de la estatua. Y uno de los trabajadores se dio cuenta que algo comenzó a brillar. Se acercó y para sorpresa de todos descubrieron que la estatua era de oro macizo. Había sido recubierta de barro solo para proteger el oro. Se suponía que no debería de estar allí por mucho tiempo, pero pasaron cientos de años y se olvidaron que la estatua era de oro.
Mire, cada vez que usted mantiene la paz, la calma, cada vez que no se impacienta, esos pedazos de barro caen. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, y tenemos que ser refinados por Él día a día. No nos podemos quedar siempre aquí y justificarnos y decir: así soy, lo llevo en la sangre, lo heredé de mi abuelo, mi familia siempre ha sido así. No, tenemos que permanecer en la rueda y que Dios quite todas nuestras impurezas. Padre, gracias te damos, Dios, porque somos como barro en tus manos, Dios. Y tú estás formando en nosotros una obra maestra, Dios. Y Padre, ayúdanos a colaborar contigo, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.